Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que todos estén pasando un día maravilloso porque hoy, madre mía, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom. El título ya lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, nuestros protagonistas favoritos, la pareja que ha conquistado nuestros corazones en la pantalla y para muchos también en la vida real, Hande Erçel y Kerem Bürsin, están en el centro de una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos. Prepárense porque esto es grande y creo que va a dar mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les pido de la manera más atenta que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y créanme, con lo que les voy a contar hoy, querrán estar al tanto de todo. ¡Vamos allá! La noticia en cuestión, que ha explotado en las redes sociales y en todos los portales de noticias de entretenimiento, es que Hande y Kerem han decidido emprender un nuevo camino juntos, pero no en el sentido que muchos esperaban. Después de tantos rumores, tantas especulaciones sobre su relación, sobre si estaban juntos, si habían roto, si se habían reconciliado, bueno, parece que su conexión va más allá de lo personal, y se ha materializado en un proyecto profesional que promete ser explosivo. Y aquí es donde viene la sorpresa, no se trata de una nueva serie juntos, ni de una película. Esto va a ser algo diferente, algo que va a poner a prueba su talento de una manera completamente nueva. Según las filtraciones y los primeros indicios que han llegado a nuestros oídos, Hande y Kerem estarían a punto de lanzar una productora de contenidos. Sí, han oído bien. Una productora propia, donde ellos mismos serán los encargados de dar vida a nuevas historias, de elegir los proyectos y probablemente de protagonizar algunos de ellos. Imaginen el poder que esto les otorga. Esto es algo que los fans llevamos soñando desde hace tiempo, ¿verdad? Poder verlos trabajando codo a codo, no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, moldear sus carreras de la manera que ellos desean. No es un secreto para nadie el éxito arrollador que tuvieron con Senkalkam, una serie que no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias en decenas de países. La química entre Hande y Kerem era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla, haciendo que millones de espectadores se enamoraran de su historia. Desde entonces hemos sido testigos de su evolución individual, de sus elecciones profesionales, pero la pregunta que siempre flotaba en el aire era, ¿cuándo volveremos a verlos juntos? Y ahora la respuesta es, de una forma mucho más ambiciosa de lo que podíamos imaginar. ¿Por qué digo que es impactante? Porque lanzar una productora requiere una visión empresarial, una inversión significativa y sobre todo, una fe ciega en su capacidad para crear contenido de calidad. No es un paso que se tome a la ligera. Esto demuestra una madurez profesional y una ambición que va más allá de ser simples actores. Quieren tener el control creativo, quieren contar las historias que les apasionan, y quieren hacerlo a su manera. Esto también podría ser una señal clara de que su vínculo, ya sea romántico o de una amistad muy profunda y profesional, es lo suficientemente fuerte como para embarcarse en un proyecto de esta envergadura. Piensen en las posibilidades, ellos mismos eligiendo guiones, seleccionando directores, quizás incluso participando activamente en la escritura o en la dirección de algunos de sus proyectos. La influencia que podrían tener en la industria es enorme. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque por ahora se mantienen cautelosas y no han dado declaraciones oficiales detalladas, sugieren que la idea lleva gestándose un tiempo. Al parecer, la experiencia positiva y el aprendizaje obtenido durante la producción de Senkalkam les inspiró a querer replicar ese éxito, pero desde una posición de mayor poder y autonomía. Han visto lo que funciona, han experimentado el proceso desde adentro y ahora quieren construir su propio imperio mediático. Esto es un movimiento estratégico muy inteligente. En un mundo donde las plataformas de streaming y las nuevas formas de consumo de contenido están en constante evolución, tener una productora propia les permite adaptarse, innovar y crear propuestas que resuenen con el público actual. ¿Qué tipo de contenido podríamos esperar de esta nueva aventura? Esa es la gran pregunta. Si bien no hay detalles concretos, podemos hacer algunas suposiciones basándonos en sus gustos e intereses. Ambos han demostrado una gran versatilidad en sus carreras. Hande, con su dulzura y carisma, ha brillado en comedias románticas, pero
Bien ha explorado papeles más complejos. Kerem, con su energía y su atractivo, ha sido un protagonista natural en dramas y proyectos de acción. Podríamos ver una combinación de géneros, tal vez historias que mezclen romance con elementos de drama, aventura, o incluso algo más experimental. Lo que sí es seguro es que, dada la audiencia global que tienen, es probable que busquen proyectos con potencial internacional, historias que puedan cruzar fronteras y conectar con personas de diferentes culturas. También es importante considerar la oportunidad que esto representa para otros talentos emergentes en Turquía. Una productora liderada por Hande Kerem podría convertirse en una plataforma para descubrir y lanzar nuevas estrellas, para dar voz a guionistas y directores que quizás no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo. Sería una forma de retribuir a la industria que tanto les ha dado y de invertir en el futuro del entretenimiento turco. Imaginen la cantidad de jóvenes que sueñan con trabajar en este campo y que podrían encontrar en esta productora su gran oportunidad. Ahora hablemos de la reacción del público. Como era de esperar, la noticia ha sido recibida con una mezcla de euforia y curiosidad. Los hashtags #Hande Kerem Producciones, #Nueva Aventura Hande Kerem y #El futuro del entretenimiento turco ya están en tendencia en varias plataformas. Los fans están emocionadísimos, especulando sobre los primeros proyectos, sobre si ellos mismos protagonizarán todo, y compartiendo memes y fanedits que reflejan su alegría. Hay una energía palpable en la comunidad de seguidores, una sensación de que algo grande está por comenzar. Y por supuesto, no faltan los rumores y las preguntas sobre cómo esto afectará su relación. ¿Trabajar tanto juntos fortalecerá aún más su vínculo, o podría haber tensiones? Personalmente creo que si su relación es tan sólida como parece, este proyecto solo los unirá más. Trabajar en equipo, compartir metas y superar desafíos juntos, es una de las mejores maneras de fortalecer una conexión. ¿Y qué hay de sus carreras individuales? Esta nueva aventura no significa que Hande y Kerem vayan a dejar de actuar en proyectos externos. Es más probable que esta productora sea un complemento a sus carreras como actores, un espacio donde puedan desarrollar proyectos más personales y ambiciosos. Podrían seguir siendo contratados para series y películas de otras productoras, mientras que su propia empresa se enfoca en desarrollar y producir contenido original. Esto les daría una flexibilidad y un control sobre sus carreras que muy pocos actores llegan a tener. Es una estrategia de diversificación inteligente que les asegura un futuro sólido en la industria, independientemente de las tendencias pasajeras. Además, piensen en el poder de marca que esto representa. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya son nombres reconocidos a nivel mundial. Unirlos bajo una marca de producción propia los convierte en un referente, en un sello de calidad. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarán muy interesadas en colaborar con ellos, sabiendo que el contenido que producen tiene garantizado un gran alcance y una recepción positiva por parte de la audiencia. Es un win-win para todas las partes involucradas. Para ser sinceros, es un movimiento audaz y ambicioso. Requiere una gran cantidad de trabajo, dedicación y una visión clara. Pero si hay alguien capaz de lograrlo, son ellos. Han demostrado su talento en la actuación, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Ahora, están dando un paso más allá, para convertirse en creadores, en visionarios. Es un ejemplo inspirador para muchos, mostrando que con pasión, trabajo duro y un poco de audacia, se pueden alcanzar grandes metas. ¿Cuándo veremos los primeros frutos de esta productora? Aún no hay fechas concretas, pero se rumorea que podrían estar trabajando en los primeros guiones y en la formación de su equipo de producción. Es probable que la primera producción que salga de sus estudios no sea algo apresurado, sino un proyecto cuidadosamente elaborado y que refleje su visión. Podríamos estar hablando de finales de 2025 o principios de 2026 para ver algo tangible. Así que tendremos que armarnos de paciencia, pero la espera valdrá la pena. Esta noticia es un recordatorio de que el mundo del entretenimiento está en constante cambio, y que los artistas más talentosos están siempre buscando nuevas formas de reinventarse y de dejar su huella. Hande y Kerem están demostrando una vez más porque son dos de las figuras más importantes de la escena turca y porque su conexión, en todas sus facetas, sigue cautivando al mundo. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado las redes hoy, 17 de octubre de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas para lanzar su propia productora de contenidos.
Este es un paso gigante en sus carreras, que les otorgará un control creativo sin precedentes y les permitirá desarrollar historias que apasionan. Es un movimiento audaz y emocionante que promete traer contenido fresco e innovador al panorama del entretenimiento. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de Ande y Kerem en su nueva faceta como productores? Déjenme sus opiniones, sus especulaciones, todo en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y compañeros fans de Ande y Kerem para que nadie se pierda esta impactante noticia. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.